Muy buenas, estimados y estimadas maestros de la vida, profesionales del derecho. Les doy la bienvenida, tomen asiento, porque sí, un nuevo capítulo está en la puerta. Estamos acá para darle al administrativo, pero sí, ¿con quién? Con Repasamos, maestro. Yo, Santiago, estamos acá, tú y yo y tú. Como vi que recibió mucho apoyo esta nueva didáctica, esta nueva dialéctica que hemos configurado tema por tema, pim pum pam, vamos a empezar a encararla así, ¿te parece? Porque sí, hay temas que son más complejos, que ameritan un poco más de tiempo, y hay temas que no tanto, pero sin embargo estaría bueno separarlo, administrarlo y dosificarlo para cada uno de sus cuerpos, para cada una de sus mentes, porque para eso estamos, ¿no? Para vacunarnos, porque en cualquier momento nos meten la vacuna 425.75 versión 2.0. Inyectemos el conocimiento, pongámonos a prueba con autocuestionamiento, porque para eso es la vida. Mirá qué filósofo que estoy, ¿viste? Yo es una locura. Prepárate el matecito si podés. Si estás laburando, no pasa nada, escuchame. Atendé de reojo, algo vas a cazar. Eso es lo importante, eso es lo importante. No perfecto. No importa que sea perfecto. Lo que importa es que se haga. Porque si no es perfecto no es nada. No es así. No es así. Uno tiene que ir formándose de a poquito. No podemos pensar que ya vamos a tener el título de primer año. Claro que no, sí, pues es un proceso. Es un proceso. Y hoy vamos a comenzar con el proceso. Hoy vamos a comenzar, continuar con Derecho Administrativo 1. Y acá estamos. Vamos a darle catanga, ¿te parece? Te dejo el disclaimer en pantalla y le damos. Teoría del órgano. Bueno, ¿qué es esto? ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál es el fundamento de esta cosita? Nos preguntamos por qué y para qué la teoría del órgano. ¿Qué es lo que viene a explicar? En síntesis, yo te puedo decir que, viene a explicar cómo la voluntad de una o de más personas físicas se atribuye a la persona jurídica en determinados casos. Es decir, entonces, en base a esos actos realizados por la persona física, ¿por qué las consecuencias de esos actos son derivados a la persona jurídica? Es decir, ¿por qué son atribuidas a esa persona jurídica y no a las personas físicas? Esto es lo que nos viene a responder más o menos por allá por acá la teoría del órgano. Bien, pero como todo en la vida, capa, te puedo decir que tiene una evolución, tiene una trayectoria. No arrancamos de cabeza, no cayó del árbol la teoría del órgano, no nos pegó en la cabecita. No fue así. ¿Por qué? Porque hay una evolución. Hay distintas tesis que vienen, que intentaban responder o que intentan inclusive responder a estas preguntas. Pero como puntualmente venimos a hablar de la teoría del órgano, vamos a hacer unos pequeños retoquecitos, unas cacheteadas con las teorías anteriores, ¿te parece? En primer lugar tenemos una idea, la idea de que básicamente nos enfrentamos a un mandato cuando referíamos a esta acción, a esta actividad, es decir, cuando el sujeto, persona física, vos, yo, actuaba, lo hacía de forma, la forma de que existiera un mandato, mandante y mandatario, básicamente. Mandante, ¿quién sería? El que va a ir a hacer la cosita, y el mandatario sería el señor, en este caso, persona jurídica. Esta era la primera visión, la primera idea. Existía un mandato. Sin embargo, posteriormente surgen más cositas lindas y se empieza a criticar esto anterior, como todo en la vida. Todo es criticado y criticable. Y ahí vienen todos los filósofos, los masterchef y dicen: che, todo bien, ¿no? Pero ¿quién otorga ese mandato? Esa, básicamente, es la crítica. Y lo vuelve insuficiente. ¿Quién otorga el mandato, no? Porque normalmente estamos acostumbrados a una persona física que realiza un mandato con otra persona física y la envía a realizar determinadas actividades en su nombre, se podría decir, ¿no? Saliendo de contratos, ¿no? Saliendo del contrato de mandato. Hablamos básicamente de lo que es el otorgamiento del poder. Normalmente vemos eso, nos imaginamos eso. Y en base a esa crítica, que establece una insuficiencia, al creer que el mandato es el vínculo que se genera entre persona física y persona jurídica, en base a esa insuficiencia es que se desarrolla otra teoría. Segundo paso, segunda tesis. Acá aparece la bellísima representación. Es decir, básicamente es lo mismo. Las personas físicas, ahora en vez de ser mandadas, son representantes de la persona jurídica y,
lo que hace esta persona física es actuar en su nombre. Es decir, a lo que estamos básicamente acostumbrados. Hablamos de un representante como podría ser un tutor o podría ser un curador en el caso de las personas físicas que son incapaces. Se hace una crítica, de igual manera, como toda la vida, similar a la anterior, respecto de cómo se otorgó esa representación en primera instancia. Y después, por ejemplo, en el caso del Estado, ¿quién representa al Estado? Ante las inconsistencias, ante la insuficiencia y las críticas que se presentan a estas tesis, es que se llega a la teoría del órgano. ¿De dónde viene? Bueno, viene de Alemania, de la mano de los alemanes, claro que sí, estimado. Y bueno, lo que nos quiere decir, o el mensaje en esta teoría, el que tenés que grabarte a fuego en la cabeza, es que las personas jurídicas como tales van a expresar su voluntad mediante los órganos que la integran. Bien, entonces, cuando el órgano actúa, lo va a hacer la persona jurídica, pero bueno, no hay vínculo ni de representación ni de mandato. Así entonces es que se desarrolla esta teoría. Básicamente nos olvidamos del mandato, nos olvidamos de la representación y nos imaginamos ese esquema hermoso. Puedes agarrar a cualquier persona jurídica, la mayor, el Estado, por ejemplo, mi hermano, y la desglosás, la desarmás, blip, 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 en órganos. ¿Bien? Ahora, ese vínculo no es ni de representación ni de mandato. Nos dicen que esta teoría tiene naturaleza jurídica porque está inmersa en el sistema jurídico. Méndez es quien ha desarrollado mayormente esta teoría en nuestro país. Sin embargo, otros autores dicen que la teoría del órgano es una teoría de índole institucional, ya que la relación que se da entre el órgano y la persona jurídica emana de la propia organización. Cuando actúa el órgano, lo hace la persona jurídica, siendo este un instrumento a través del cual la persona jurídica actúa. Sé que es un trabalengua, pero básicamente la manifestación de voluntad de la persona jurídica va a remitirse al accionar del órgano. Ahora, atención ahí, te hago un breve spoiler. ¿Qué compone a los órganos? Cargos, los cargos, muchachos. Cargos que van a ser genéricos. No va a decir el CEO o el gerente general Roberto Hernández. No hay un cargo así, sino que es solamente gerente general. ¿Por qué? Porque hablamos de un carácter abstracto que va a tener ese cargo y no puntual sujeto a una persona. Bien, esto lo vamos a ir echando un poquito más ahí, pero bueno, el spoiler te lo tiré desde ya. Ya habiendo entendido las contrapartes, los adversarios, los que fueron quedando detrás de esta teoría, y habiendo entendido el concepto básico de qué es lo que nos quiere mostrar esta tesis, básicamente vamos a ir al término órgano, ¿no? ¿Por qué la llamamos órgano? Teoría del órgano. Bueno, la palabra órgano proviene del griego, y bueno, básicamente significa instrumento. Instrumento que sirve a los humanos, por decirlo así. Bien, ahora vayamos al concepto jurídico de órgano. En primer lugar, el señor Del Piazzo, maestro en la materia, nos dice, más o menos parafraseándolo, que el órgano es la porción técnica nominada del Estado a la que se le atribuyen funciones definidas y los correspondientes cargos. Bien, ahí empezamos a escuchar la primera palabrita, la palabrita cargo por primera vez. Bueno, en esta definición hay un elemento formal. En esta definición Del Piazzo abarca lo que es el nombre, la estructura y la categoría institucional del órgano como tal. Por eso se habla de porción técnica nominada en dicha definición. La vuelvo a repetir, es la porción técnica nominada del Estado. Ahora vamos a seguir. Hay también un elemento sustantivo. ¿Por qué? Porque refiere a las funciones que son atribuidas. ¿Bien? Es decir, es la porción órgano, es la porción nominada del Estado a la que se le atribuyen funciones definidas. El otro elemento sustantivo, que también constituye esta definición, refiere a las funciones atribuidas, cosa que recién te acabo de comentar. Y finalmente hay un elemento específico que es el cargo. ¿Bien? O sea, vamos a ir desembocando todo esto, la desgranamos. Porción técnica nominada del Estado, un elemento formal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la nombra, le da estructura.
Después un elemento sustantivo, que es darle la función. ¿En qué momento? Cuando dice nominada del Estado, a la que se le atribuyen funciones definidas. Bien, se le atribuyen funciones. Y el elemento específico es el cargo, al final nos dice la definición, y funciones definidas y los correspondientes cargos. Bien, partiendo de esta definición y desglosándola, tenemos la primera definición de órgano. Vamos un poquito más a el derecho administrativo un poco más clásico. Tenemos a Sayagues Lazo, el cual nos dice que el órgano es el conjunto de personas y bienes organizados para lograr los fines que el derecho recoge mediante la personificación. Bien, no nos vamos a tomar ahí para desarrollarla, pero la idea es que se queden al menos con la del Piazo, que es un poquito más novedosa. Ahora, metámonos casi en el final de la definición, en el tema de cargo. Bien, definamos cargo. Definamos cargo y separémoslo a dicha idea de conceptos afines, como puede ser el de el escalafón. Bien, el cargo en sí es el elemento específico del órgano a través del cual la persona física que va a representar, que va a prestar su voluntad, se incorpora al mismo. Es decir, la persona física, el sujeto, vos, yo, Manuel, Pablo Emilio, quien quiera, va a acercarse físicamente y va a ocupar un cargo, ¿bien? Para así representar la voluntad del órgano, ¿bien? En nuestro ordenamiento jurídico no hay una definición específica del término cargo. Sin embargo, mediante analogías, pim pum pam, lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque es muy relevante la organización administrativa. Debemos entender que el cargo, el término en sí, o lo que funciona, esto le da carácter organizativo, ¿no?, al sistema. La asignación, por ejemplo, presupuestal, que se consagra en la Constitución, e incluso en la cartela administrativa de los funcionarios, está presente este término. Ahora tenemos que entender, como les dije anteriormente, que el cargo es genérico, es decir, no le vamos a poner gerente general Roberto Rodríguez. No va a haber ahí en la puerta pegado, ¿bien? O sea, el cargo es gerente general, es genérico, no es específico. ¿Por qué? Porque hoy o mañana lo puede integrar X o Y persona. Ahora, partiendo de la noción básica con la que nos quedamos, hay un término también escuchado que es el de órgano imperfecto. Bueno, básicamente el órgano imperfecto es el que representa la posición de un sujeto dentro de un órgano. ¿Bien? Es imperfecto porque por la ausencia del elemento formal nombre. ¿Bien? Es una porción funcional con determinación genérica o específica y no dispone de un nombre propio. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar en ningún lado el cargo de asesor Juan Pérez, como lo decía hoy. Sí van a encontrar el cargo de asesor letrado, por ejemplo. El cargo de gerente general de un órgano, más específico. Es decir, no se va a hacer detalle a la persona física. En cuanto a la determinación de las funciones en sí que va a cumplir ese cargo, sí van a ser más o menos específicas, porque deben serlo. Van a también determinar la jerarquía o de las tareas o, puntualmente, como les decía, cuáles son las tareas. ¿Por qué? Porque esto va a definir concretamente la función que va a realizar este sujeto en su cargo, por lo tanto, va a desempeñar el cometido del órgano para así esto manifestar la voluntad del sujeto o la persona jurídica. Ahora un titular muy importante, ¿cuáles son los elementos que integran al órgano? Porque sí, el órgano está compuesto. A ver, siguiendo la teoría clásica, el enfoque clásico, Sayagues, perdón, me comí el tilde. En primer lugar tenemos la voluntad humana, en segundo lugar tenemos la forma y en tercer lugar tenemos la competencia. Es decir, ¿qué integra el órgano? ¿Qué elementos lo integran? Son tres, repitan conmigo: voluntad humana, forma y competencia. Vamos a ir uno por uno. ¿Qué es la voluntad humana? Bueno, es el ser humano que es titular del órgano, actúa como tal y va a expresar la voluntad de dicho órgano. Y por tanto, los actos se le van a imputar a el órgano, ¿no? Se le va a imputar a la persona jurídica y no a la persona física. Cosa que este debate venía de antemano. ¿Recuerdan que hablamos de otras tesis? Bueno, esto es lo que compone como voluntad humana en un enfoque clásico a el órgano. Bien,
Ahora, en este punto es cuando tenemos que darnos cuenta y distinguir, por un lado, la voluntad como la expresión de querer del individuo, es decir, la persona, yo, vos, el querer, por ejemplo, el casarse o lo que fuere, es una voluntad de la persona física. Bien, mientras que distinto es la voluntad que va a expresar en cuanto cumple su función y su cargo de la persona jurídica. Bien, vamos al segundo elemento, a la forma. La forma es básicamente la forma de la relación con la que se construye la estructura de los órganos. Y ahí vamos a encontrar la clasificación de los órganos, justamente, ¿no? Por forma, es decir, podemos hablar de órganos unipersonales, podemos hablar de órganos pluripersonales, etcétera, etcétera. Bien, es decir, la forma concreta del órgano. Puede haber un órgano con un sujeto, bueno, mientras que haya mínimamente un sujeto, podríamos decir que se constituye el órgano. Sin embargo, si no hay sujetos, cuando me refiero a sujetos, me refiero a personas físicas que van a comprender un cargo, cuando no hay persona, bueno, no va a haber órgano, porque no puede existir órgano sin alguien que realice la actividad puntual del cargo. Y por último tenemos la competencia, elemento que se repite bastante y que vamos a ahondar ahora mismo. La competencia es un elemento sustantivo. Es decir, cuando hablamos de competencia, hablamos de la atribución de poderes jurídicos en una determinada materia para ser ejercidos en una determinada, también, para la redundancia, materia o ámbito espacial. Es el conjunto de potestades y atribuciones asignadas a cada órgano por el derecho positivo. Para traerlo más o menos para que te quede por encima, tomame la palabra ahí con pinzas, podemos decir que la competencia de la persona jurídica o la competencia del órgano es igual o semejante a la capacidad de la persona física. Es decir, hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, ahí en la persona jurídica se va a regir en base a principios, cosas que ya hemos estudiado, el principio de especialidad o lo que fuera, ¿se entiende? Es decir, por ejemplo, el Estado solo puede hacer lo que el Estado mismo manda. El órgano tiene determinada competencia, por ejemplo, puede ser Mides, no puede hacer determinadas cosas que están fuera de su alcance, de su competencia. Es decir, es incompetente hasta a determinados actos. No podemos pretender que OCE preste el servicio de luz. Son cosas que no van. OCE, agua, pimba, UTE, luz. Esto, pim, pam. Ahora, ¿por qué lo veo semejante a la capacidad de los sujetos? ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto que es relativamente incapaz, un sujeto capaz, pim, pum, pam. Es decir, ¿hasta dónde puede actuar el sujeto? Para esclarecer un poco esta definición, Sayagues dice que básicamente la competencia es la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos que determinan los límites dentro de los cuales han de moverse. Hemos de entender que este concepto es considerado un elemento del órgano por parte de todos los autores. ¿Bien? Ahora, vamos al enfoque de Cajarville. ¿Bien? Este caballero, rompe con esta idea de 3 elementos y va a 2, al elemento estructural y al elemento funcional. El elemento estructural es básicamente la creación de uno o más cargos, lo que permita crear cargos en la estructura, y el elemento funcional es la atribución a ellos de la potestad de expresar. Es decir, en la atribución de los cargos se le atribuye la potestad de expresar la voluntad de la persona jurídica a estos cargos, ¿no? Una vez que se crean los cargos que van a integrar el órgano y se distribuyen las competencias, ya tenemos un órgano, ¿bien? Es decir, los cargos se van a tener su función, tenemos el gerente hace esto, tenemos no sé, ponele un cargo cualquiera, de seguridad hace esto, pimba, tenemos todo delimitado, ahí comienza a funcionar el órgano. Muy bien, me voy a remitir un poquito a lo que comenté, la capacidad y la competencia, cosa que se debe diferenciar porque no quiero que quede a entender de que son lo mismo. Sin embargo, es algo parecido en el sentido de que la capacidad va a integrar a la personalidad de forma intrínseca en los sujetos de derecho. Es decir, a vos y a mí vamos a tener capacidad. Pero distinto es la competencia, que sería como una medida de cantidad. Hasta acá puede llegar, ¿se entiende? La competencia está determinada con un límite
que sería solo aquello que la ley permite. Por ejemplo, al Estado solo puede hacer lo que la ley establece. Yo les hice alusión a ella porque para que se imaginen a la persona jurídica como un sujeto y bueno, que tiene esto y que esto sería lo que lo limita. Mientras que el Estado a una persona física le limita, ahora sí, perdón, determinadas acciones o realizar determinados actos. Importante también saber que las personas físicas nos manejamos en el ámbito de la libertad, es decir, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Mientras que las personas jurídicas se rigen por este principio, que sería el de especialidad, que básicamente es que solo pueden actuar o ejecutar sus competencias dentro del ámbito o del órgano competente, ¿se entiende? Es decir, que no pueden hacer cosas que no les compete, como los ejemplos que les daba hoy. Fundamentalmente, en el derecho administrativo, es que, bueno, esto es una garantía, ¿no? Es un límite jurídico a la actuación de las personas públicas. No pueden ampliar por su mera voluntad o arbitrariedad dicha actuación. ¿Dónde está esto? Consagrado en el artículo 190 de nuestra Constitución. Muy bien, damas y caballeros, esto fue, claro que sí, teoría del órgano. Si te gustó, déjame tu like, comentame algo ahí, invítame un café, tengo una sed bárbara. Vamos arriba. Nos vemos en la próxima, Portate bien, sinvergüenza.